Bueno, buenas, bienvenidos nosotros molestando aquí con el video número 74. Y como ven en pantalla, variables aleatorias y propiedades, pero bueno, los títulos son muy generales, tienen que ir viendo video a video, página por página, como lo estamos observando en el Beamer, todas las propiedades y argumentos que estamos utilizando y con sus, obviamente, respectivas demostraciones, claro, porque sabemos que la matemática es una ciencia formal y como toda ciencia formal necesita o requiere de una demostración. Si no tiene una demostración, no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Por más que tengamos casos particulares, las propiedades no existen por casos particulares, las propiedades existen por casos universales, o sea, por una infinita cantidad de ejemplos en los cuales me asegura que se van a cumplir. No es que se cumplen para un caso y se cumplen para otro. Eso no sería un argumento sólido, no sería una propiedad, no sería un teorema. Y bueno, es lógico que más allá de la demostración formal que tenga, lo importante es la aplicación técnica de las mismas según el caso. Bueno, le habíamos quedado, ya la última pantalla, eh, y habíamos tenido bueno, demostramos en el video pasado esta propiedad, lo terminamos de demostrarla. Propiedad dice que, bueno, si yo tengo dos variables aleatoriamente independientes, x e y, la varianza de la suma o resta de las dos variables aleatorias es igual a la suma de las, perdón, la varianza, no sé si la varianza de la suma o resta de dos variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas respectivamente. Siempre y cuando x e y sean variables aleatoriamente independientes. Porque si no lo son, no estoy seguro de que se cumpla esta igualdad. Esto viene acá atrás, yo voy a hacer una vuelta de página, pero no voy a explicar nada, o sea, simplemente voy a dar una vuelta de página como el repaso de lo que tuvieron que haber visto ya clase pasada, con sumo detalle. Esta era la propiedad, yo la demostré acá, voy haciendo vuelta de página para que vayan viendo paso a paso lo que yo hice. Se detienen en el momento que necesiten detenerse, todo el video se puede detener. Bueno, acá tenemos todo el proceso algebraico de la demostración. Nos quedaba este tercer término que demostramos como que x e y son variables aleatoriamente independientes. Este último término iba a ser cero, lo cual lo demostramos también. Tomando el primero, bueno, paso a paso. Acá utilizamos esto, sabiendo que son variables aleatoriamente independientes. La probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. Utilizamos ese argumento acá, separamos esta suma doble en dos sumas por el hecho que x e y son variables aleatoriamente independientes y el índice y no depende del j ni del j depende del y. Entonces se puede expresar así de esta forma. Nos queda la esperanza de x, la esperanza de y, o sea que nos queda que la esperanza de x por la esperanza, ya no, digamos, nos queda que la esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y. Lo cual esto indica de que esta diferencia es cero, porque lógico, si la esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y, le resto lo mismo, me queda cero. Por ende, demostramos lógicamente que este término, tercer término que había dicho, y quedó ahí suelto, tenía que ser cero para corroborar que la varianza de la suma o resta de dos variables aleatoriamente independientes sea igual a la suma de las varianzas. O sea, como esto es cero, me va a quedar solamente esto que estoy redondeando como igualdad. Em, y nos quedó esto. Ese es el repaso que hago de lo último que vimos. No voy a explicar todo a sumo detalle, por eso está el video anterior. Bueno, y ahora que viene, no sé, no me acuerdo. A ver. Ah, viene otra propiedad. Bueno, una propiedad que ya está, bueno, básicamente demostrada. Ya la demostramos. Y que dice así, si x e y son dos variables aleatoriamente independientes, entonces esta resta es cero.
que es lo que acabamos de ver recién en el repaso y lo que vimos en el video anterior. Eh, ¿Qué sucedería en el caso de que X e Y no sean aleatoriamente independientes? Porque si son aleatoriamente independientes, vimos en el video anterior y recién lo repasamos, de que si son variables aleatoriamente independientes, la esperanza X por Y es menos la esperanza de X por la esperanza Y es igual a cero. O dicho en otros términos, la esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y, que es lo mismo, porque este término que está restando lo paso sumando y me queda que la esperanza de X por Y es la esperanza de X por la esperanza de Y. Bueno, acá la condición hipotética, o sea, la hipótesis o la condición suficiente de esta propiedad, de este teorema, es de que las dos variables sean aleatoriamente independientes. Eh, entonces, yo demostré, video pasado, y lo repasamos recién, que la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y vale cero. Ok, ya está todo demostrado, o sea, la propiedad ya está demostrada, solamente la estoy enunciando. Y ahora, de nuevo la pregunta, ¿qué pasa si X e Y no son variables aleatoriamente independientes? Bueno, vuelta atrás. Si X e Y no son variables aleatoriamente independientes, no tiene por qué cumplirse esto. No estoy seguro de que se cumpla esta igualdad. No estoy seguro. Porque está fallando la hipótesis de que son variables aleatoriamente independientes. Ustedes saben muy bien, en un teorema, una propiedad, cuando falla la hipótesis, que sería la condición suficiente de la propiedad o del teorema, cuando falla la condición suficiente, o sea, cuando falla la hipótesis, no estoy seguro de que se cumpla entonces esto, que es la tesis. Eso lo hemos visto muchas veces en análisis, en álgebra, como teoremas, o sea, es como decir, por ejemplo, si llueve, entonces abro el paraguas. Si llueve, sería la hipótesis, la condición suficiente. ¿Para qué? Para que yo abra el paraguas. Que yo abra el paraguas sería la tesis de mi argumento. O sea, si llueve, que es la hipótesis, entonces abro el paraguas. Si llueve, entonces abro el paraguas. Si llueve, sería la hipótesis, la condición suficiente. Y abrir el paraguas sería la tesis, o sea, la consecuencia del argumento. Si llueve, entonces abro el paraguas. Ahora, si no llueve, ¿abro el paraguas o no? Y sí, podría abrirlo. ¿Qué sé yo? No me molesta el sol. Entonces abro el paraguas para que no me moleste el sol. O puede ser que no lo abra, porque si no llueve, por ahí no lo abro, porque el paraguas sirve para no mojarse, digamos. O sea, podría suceder de que si no llueve, pueda abrir el paraguas o no, por X causa. Pero si llueve, entonces abro el paraguas, porque sería un idiota. Si no abro el paraguas, me voy a mojar. Entonces, bueno. ¿Qué pasa cuando falla en este simple ejemplo que estoy diciendo de que si llueve entonces abro el paraguas? Este argumento, un ejemplo simple de la vida real. ¿Qué pasa si no se cumple la hipótesis? Si no se cumple esa condición suficiente. ¿Qué pasa si no llueve? Y si no llueve, podría abrir o no el paraguas, dependiendo de lo que quiera hacer. Ahora, si llueve y estoy en medio de la calle, entonces voy a abrir el paraguas, porque si no me voy a mojar, salvo que esté loco y me guste mojarme. Pero la locura no entra dentro de la hipótesis de mi afirmación, porque no dice la hipótesis, si llueve y estoy loco, entonces abro el paraguas. No, no dice que estoy loco. Se supone que estamos hablando de personas normales. Si llueve, estoy en la calle, ¿no? Si llueve, voy a abrir el paraguas, porque si no me voy a mojar. Bueno, estoy dando simples ejemplos, argumentos de la vida real, que son como teoremas, ¿sí? Son como propiedades en las cuales uno entiende el porqué de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, y antes de seguir, ya que estamos discutiendo esta cuestión lógica, matemática, ¿qué pasa si esta igualdad no se cumple? ¿Qué pasa si la tesis o la consecuencia de esta propiedad 8 no se cumple? O sea, ¿qué pasa si esto es distinto de cero? ¿Qué pasa si la esperanza de x por y es distinta a la esperanza de x por la esperanza de y? Porque decir esto distinto de cero, esto que está restando lo paso sumando a cero, y me queda que la esperanza de x por y es distinto a la esperanza de x por la esperanza de y.
O sea, ¿qué pasa si esto no se cumple? Eso es lo que quiero decir. Si la tesis, la consecuencia no se cumple, podemos decir que X e Y no son variables aleatoriamente independientes. No son variables aleatoriamente independientes. A eso se lo llama teorema contrarrecíproco. Contrario. ¿Por qué? Porque estoy negando la tesis y estoy llegando a la negación de la hipótesis de que X e Y no son independientes. Y recíproco porque es al revés, porque va de tesis a hipótesis. Por eso se llama teorema contrarrecíproco. El teorema contrarrecíproco de esto sería negar esto, que esto no se cumple, por ende, no se va a cumplir la hipótesis. O sea, X e Y no son variables aleatoriamente independientes. Vuelta al ejemplo de la vida real. Yo dije, si llueve, entonces abro el paraguas. Bueno, ahora vamos a hacer el teorema contrarrecíproco de eso. El teorema contrarrecíproco sería, si no llueve, entonces no voy a abrir el paraguas. Ese es el teorema contrarrecíproco. O sea, si no llueve, entonces no abro el paraguas. Lógico, si no llueve, ¿para qué voy a abrir el paraguas? Para hacerme el gracioso. Bueno, pero el hacerme el gracioso no está en la hipótesis del teorema. O porque estoy loco, tampoco está en la hipótesis del teorema. Es muy explícito. Esto es lógico y formal. Si no hay más hipótesis agregadas, no tengo por qué pensar algo que no es. O sea, si llueve, entonces abro el paraguas. Si no abro el paraguas, entonces ¿por qué no llueve? Porque si lo abro, supone que lo abrí por un motivo, porque llovía. O sea, de nuevo, el teorema es, si llueve, entonces abro el paraguas. El contrarrecíproco de eso es, si no llueve, entonces no abro el paraguas. Bueno, lo mismo pasa acá. Si X e Y son variables aleatoriamente independientes, entonces esto vale cero. Si esto no vale cero, entonces X e Y no son variables aleatoriamente independientes. Con el ejemplo de la vida real entendemos por qué también acá se cumple esto, el contrarrecíproco de este teorema. Me detuve como para enfatizar el razonamiento lógico-matemático que se empleó en las demostraciones algebraicas y analíticas que vimos en el transcurso de mi canal hace muchísimos años ya, desde la pandemia hasta esta altura, porque esto surgió con la pandemia, el tema del canal. Bueno, y ahora seguimos. Traten de escucharme lo que digo, porque mucha gente se cree que solamente lo que está pintado en la carátula o lo que está escrito ahí, no, no, no. Hay que escuchar lo que digo, no es porque tengo una linda voz, sino para ver y analizar bien los argumentos sólidos que rescatan todo el conocimiento este, sino de qué sirve estar mirando un Beamer, está bien, yo lo que podría hacer es una pasada de hoja. Bueno, vamos a empezar a verlo y me callo la boca, me pongo a tomar un café, a pasear al perro y voy pasando carátula por carátula y ustedes copian. No, no tiene sentido. Bueno, de nuevo, ¿qué pasa si no son aleatoriamente independientes? O sea, ¿qué pasa si falla la hipótesis? Y bueno, si falla la hipótesis, no sé si se cumple la tesis. Como dije recién, si llueve, entonces abro el paraguas. ¿Qué pasa si no llueve? Y bueno, si no llueve, ¿puedo abrir el paraguas o no? Depende de qué caso, que depende de lo, no sé, de las circunstancias. O sea, si no se cumple la hipótesis de un teorema, si no se cumple la hipótesis de un teorema, no estoy seguro de que se cumpla la tesis. Puede cumplirse o no. Entonces, si X e Y son variables aleatorias, no son variables aleatoriamente independientes, si X e Y no son variables aleatoriamente independientes, no estoy seguro de que esto dé cero. Bueno, acá puse, podría hacerlo o no. Todo lo que estoy diciendo, a ver, palabra. Bueno. Bueno, a futuro, como dice acá, está pintado en violeta, violet. A futuro veremos que si dicho término es cero, ¿m? O sea, si este término es cero, ¿m? Si todo este término es cero, entonces no hay relación lineal entre X e Y. O sea, no hay una relación lineal, por ejemplo, así, Y igual a M por X más B, donde M es la pendiente y B la ordenada al origen. Acá lo llamamos A, pero bueno, importa. En vez de M dependiente, pero
podríamos haber puesto y igual a A por X más B. Ahora lo voy a cambiar. ¿Qué más? Eh, puede no haber relación lineal de Y con X. Si esto vale cero, vamos a ver que no hay relación lineal, no hay una recta de regresión lineal, no hay una relación lineal, no hay una recta de regresión o ajuste lineal entre Y y X, pero podría haber otro tipo de relación funcional entre ambas variables. Una relación que puede ser una relación, qué sé yo, Y versus X, puede ser una relación, una función cuadrática, una función, qué sé yo, cúbica, una función homográfica, una función exponencial, logarítmica, trigonométrica. Pero relación lineal no va a haber en el caso de que este coeficiente esperanza X por Y menos esperanza X por esperanza Y, si esta expresión llega a valer cero. Si esta expresión llega a valer cero, estamos seguros que no va a haber una relación lineal entre X e Y. O sea, no va a haber o no va a existir una recta de regresión lineal entre X e Y. Por ende, eso no significa que no pueda haber otro tipo de relación entre Y y X. Podría haber una relación cuadrática, cúbica, homográfica, exponencial, por otro tipo de función entre Y y X, pero lineal no. Eso lo vamos a ver a futuro. Bien, voy a cortar acá, así no hacemos un video tan largo. Igual lo que viene es consecuencia de todo esto. Acá vamos a poner una A porque como utilizamos siempre en la recta de regresión lineal, pusimos A, que es la pendiente, y B la ordenada al origen. Bueno, es un cambio de notación. Pero se entiende lo que de alguna manera, si eso no, digamos, si esto llegase a ser cero, ¿no? Si esto llegase a ser cero, vamos a ver a futuro que no va a haber relación lineal de Y con X, que no va a haber ajuste lineal, que no va a haber una recta de regresión lineal entre Y y X. Pero eso no quita que pueda haber otro tipo de relación funcional entre Y y X, otro tipo de función. También vamos a ver a futuro que esta expresión, ¿no? Que estoy redondeando acá, esperanza X por Y menos de esperanza X por esperanza Y, no va a ser otra cosa que la famosa covarianza. La covarianza de X por Y, que vamos a ver en el próximo video. La covarianza de X por Y. Y ese factor, ese parámetro, me va a indicar si hay una buena correlación lineal o no entre Y y X. Obviamente que si la covarianza de X y, que sería esto, vale cero, no va a haber ninguna relación lineal, ningún ajuste o regresión lineal de Y con X. No va a haber una relación lineal de Y con X. Pero podría haber otro tipo de relación funcional, otro tipo de función de Y con X, qué sé yo, una función cuadrática, cúbica, trigonométrica, pues no sé, habría que inventar y buscar, pero lineal seguramente que no, no va a haber una recta de ajuste de regresión lineal. Y este tema de la covarianza futuro va a ser fundamental para analizar la correlación, si hay una correlación lineal o no entre las variables X e y si lo hay, porque vamos a ver que hay un coeficiente que se llama coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación lineal, que si es ese coeficiente de Pearson es aproximadamente uno o menos uno, no cero, sino aproximadamente uno o menos uno, podemos decir que existe una buena correlación lineal entre Y y X. Si ese coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson llegase a ser aproximadamente cero, es lo que estamos diciendo. Si se hace cero o es aproximadamente cero, porque la covarianza da aproximadamente cero, no va a haber ningún tipo de relación lineal entre Y y X. Y si no hay ningún tipo de relación lineal entre Y y X, no nos vamos a gastar en absoluto en encontrar una recta de regresión lineal, ¿no?
o también recta de mínimos cuadrados, que ajusta linealmente y con X, porque no la va a ver. Ahora, si el coeficiente de correlación lineal de Pearson es aproximadamente 1 - 1, qué sé yo, me da el coeficiente de correlación lineal me da 0,8 o menos 0,8, es un valor cercano a 1 y a -1 respectivamente. Entonces sí voy a hacer un ajuste por regresión lineal y ahí, bueno, voy a encontrar la recta de regresión lineal y igual a A por X más B, como, como ya lo vamos a ver a futuro. Eh, bueno, en el caso que ese coeficiente de correlación sea muy cercano a cero, qué sé yo, me dé 0,2 o -0,2, un número que está más cercano a cero que de uno o de -1, ¿no? Bueno, en el caso ese, sabemos que no va a haber una correlación lineal, digamos, no va a haber una buena relación lineal de y con x, no vamos a buscar ninguna recta de regresión lineal porque no vale la pena, pero podría haber una relación funcional, como pongo acá, de y con x de otra naturaleza. Podría haber una relación que yo, parabólica, cuadrática, una función cuadrática, y versus x. Puede haber una función, qué sé yo, exponencial, homográfica, logarítmica, qué sé yo, hay infinitas funciones. Pero lineal no, porque ese coeficiente de correlación que depende de la covarianza es aproximadamente cero. Qué sé yo, me da 0,2 o -0,2, no importa el signo. Pero está más cerca del cero que del uno o del -1. Claro. Bueno, me adelanto a cosas que por ahí algunos conocen, pero esto va a ser importante a futuro. Ahora acá le vamos a poner una A, en el próximo video ya nos encontramos. Así que nos vamos al número 75. Bueno, vayan a tomar café, a pasear el perro, a descansar un poco y seguimos con todo esto. Chau, chau.